Jenny Kramer nació en la primavera de 1860 en la ciudad de New Haven, en Connecticut. Ella fue una de 3 hijos, nacida de señor Jacob y señora Christina Kramer, una pareja trabajadora que poseía una tienda de cigarros local. Como niña, Jenny fue algo consentida por sus padres, y aunque fue a la escuela, dejó de asistir cuando tenía 15 años. Sin embargo, no hizo lo que muchas chicas de su edad hicieron a mediados de los 1870 y buscaron trabajo. En cambio, se quedó en casa con sus padres. Había crecido para ser una joven muy atractiva y siempre se aseguraba de que cada vez que salía, lucía lo mejor posible. La madre de Jenny era consciente de que su hija atraía la atención de muchos caballeros e intentaba controlar con quién se le veía salir. Sabía que la reputación de una joven podía arruinarse rápidamente y no iba a permitir que eso le sucediera a su hermosa hija, a quien localmente se referían a menudo como la belleza de New Haven. A pesar de los esfuerzos de la señora Kramer, Jenny salía tan a menudo como podía. Disfrutaba mucho de la atención que se le otorgaba y siempre estaba dispuesta a hablar con todos los jóvenes caballeros que querían conocerla. Uno de sus muchos admiradores se llamaba James Malley Jr. Era el sobrino de un caballero adinerado llamado señor Edward Malley, quien era el dueño de una tienda de productos secos. Jenny conoció a James Malley en 1881, cuando ella tenía 21 años. La tienda de cigarros de sus padres estaba al otro lado de la calle de la tienda de bienes de Malley, y poco después de la primera reunión, James se obsesionó un poco con ella. Él le escribía pequeñas notas y las hacía entregar en la tienda de cigarros, pero Jenny no parecía muy interesada en el joven caballero. Aunque ella aceptó su solicitud de acompañarlo en los paseos ocasionales, a ella le gustaba mucho salir y aprovechar las largas noches de verano. Sin embargo, la señorita Jenny Kramer no saldría sola con James Malley. Para satisfacer los deseos de ella y de su madre, siempre estaban acompañados por el primo de James Malley, llamado Walter Malley. Era el hijo del dueño de la tienda de productos secos, el rico señor Edward Malley. Era un joven tranquilo y modesto que después de asistir a una escuela prestigiosa continuó en la Universidad de Yale, aunque no logró completar sus estudios. Una joven llamada Blanche Douglas también estaría presente. James y Walter le dijeron a Jenny que habían conocido a Blanche en Nueva York. Dijeron que ella era de una familia adinerada de Long Island y que pronto estaría comprometida con Walter. Pronto se hizo evidente que James se estaba enamorando más de la señorita Kramer. Tenía 23 años y era un joven de espíritu elevado. Todos en New Haven sabían que los Malleys eran una familia adinerada, pero Jenny no estaba dispuesta a comprometerse con James. Nunca se había cuestionado su reputación y ella sabía que su apariencia debería ser capaz de asegurarle un buen esposo de una familia afluente e influyente. El 23 de julio 1881, Jenny volvió a salir con James, Walter y Blanche. Fue una noche muy cálida y ella no regresó a casa hasta las primeras horas de la mañana. Su madre estaba muy disgustada y le recordó a su hija que era muy inapropiado para una joven regresar a esa hora y que debería tener cuidado de no hacer nada que pudiera dañar su reputación. Jenny le dijo a su madre que no era su culpa, ya que había sido invitada a la mansión de los Malley y no pudo encontrar a un caballero que la acompañara a casa. La señora Kramer pensó que su hija ahora entendía que no debería ponerse en tal posición. Sin embargo, menos de 2 semanas después, el 3 de agosto, Jenny salió de nuevo y no regresó. Su madre estaba tanto preocupada como enfadada. Pensó que había educado bien a su hija, pero su comportamiento ya no era el de una joven respetable. Jenny regresó en la mañana del jueves, 4 de agosto. Estaba acompañada por Blanche, quien le dijo a la señora Kramer que había estado con Jenny la noche anterior y debido a circunstancias desafortunadas tuvieron que buscar refugio en una casa de alojamiento solo para damas.
La señora Kramer se sintió aliviada de que su Jenny estuviera a salvo, pero no creía que debiera ser vista en compañía de la señorita Douglas, a quien no consideraba una compañera digna para su hija. Le dijo nuevamente a Jenny que su comportamiento era inaceptable y no quería que ella diera un mal ejemplo a su hermana, quien pronto estaría de regreso en casa. La señora Kramer estaba bastante emocionada y dijo que si no podía cambiar sus formas, tendría que encontrar otro lugar para vivir. Al volver a la habitación, su hija y la señorita Douglas ya no estaban. Temprano en la mañana del sábado 6 de agosto, un ostricultor local llamado Asahel Curtis estaba preparando su barco cuando vio algo en las aguas poco profundas. Las olas estaban rompiendo sobre ello, así que salió para echar un vistazo más de cerca. Descubrió que frente a él estaba el cuerpo de una joven dama. Ella llevaba un vestido blanco. La levantó y la llevó a la orilla. Luego contactó a las autoridades. A medida que la gente llegaba a la playa, la policía fue informada de que la fallecida se parecía mucho a la señorita Jenny Kramer, la belleza de New Haven. La policía supuso que la joven se había ahogado, posiblemente queriendo quitarse la vida. Pensaron que podría haber estado soltera y embarazada, por lo que, desesperada, entró al agua. El cuerpo fue llevado a una casa de botes y se convocó a 2 médicos para determinar la causa de la muerte. Tenían sus reservas de que se hubiera ahogado. Más tarde se realizó una autopsia que concluyó que, como no había agua en los pulmones o el estómago del fallecido, era muy improbable que la muerte fuera causada por ahogamiento. Un descubrimiento más siniestro fue que era evidente que la joven había sido sometida a un ataque físico que la había dejado sin su virtud. El cuerpo fue encontrado cerca del parque de diversiones Sabine Rock, que era un lugar popular para que la gente visitara. Cuando la policía comenzó a hacer preguntas, los testigos les dijeron que en la noche del viernes 5 de agosto habían visto a una joven que creían que era la señorita Jenny Kramer con un caballero que tenía bigote. Finalmente, sus investigaciones llevaron a la policía al señor James Malley, su primo el señor Walter Malley y su amiga la señorita Blanche Douglas. El trío le dijo a la policía que habían estado en compañía de la señorita Kramer el miércoles 3 de agosto, pero no la habían visto desde la mañana del jueves. Durante este tiempo, el señor Edward Malley estaba fuera por negocios. Regresó para encontrar que su hijo y sobrino habían sido entrevistados por las autoridades. Preocupado, contrató a un equipo de abogados y detectives privados. Luego surgieron rumores de que se estaba pagando a los testigos para cambiar sus historias. Los testigos que habían dicho que habían visto a James, Walter y Blanche con la señorita Kramer el viernes 5 de agosto, de repente estaban menos seguros de que realmente los habían visto. Se llevó a cabo una investigación. La señorita Blanche Douglas contó cómo había estado con Jenny, Walter y James el miércoles 3 de agosto en la mansión Malley. Dijo que comenzó a sentirse mal, por lo que, en lugar de regresar a su casa de alojamiento, se quedó en la mansión Malley, en la misma habitación que la señorita Kramer. Después de su testimonio, la señorita Blanche Douglas decidió regresar a Nueva York. Sin embargo, la policía creía que ella sabía más de lo que había sucedido a la señorita Kramer de lo que había revelado, por lo que viajaron a Nueva York para entrevistarla más a fondo. Se sorprendieron al descubrir que ella no vivía en la dirección que había dado al tribunal y que en realidad trabajaba en un burdel. Cuando la localizaron, les dijo que había conocido a James y Walter Malley cuando habían visitado el establecimiento a principios de ese año. Los detectives también descubrieron que su nombre no era realmente Blanche Douglas, era Anna Kearns. Dijo que había estado casada anteriormente y su esposo resultó ser un hombre abusivo, por lo que lo había dejado y en un intento de pasar desapercibida cambió su nombre. Continuó diciendo que después de conocer a Walter, él se había encaprichado un poco con ella y comenzó a enviarle notas de amor antes de finalmente invitarla a la mansión de su padre en New Haven. Entonces conoció a la señorita Kramer. La policía recordó a la señorita Douglas que los Malleys eran una familia muy rica, que tenía los medios financieros para contratar al mejor equipo legal de Connecticut.
Le dijeron que debería cooperar con ellos y que si no les decía lo que le había sucedido a la señorita Kramer, podría ser considerada sospechosa de un asesinato. Blanche decidió que sería de su mejor interés contarles a los detectives todo lo que sabía. Dijo que la noche de julio, cuando Jenny no había regresado a casa hasta la madrugada, habían estado en un restaurante que también tenía alojamiento. Había ido a una habitación con Walter. Mientras James intentaba llevar a Jenny con él a otra habitación, ella podía escuchar a la señorita Kramer gritando: No, la noche del miércoles 3 de agosto estaban todos juntos de nuevo, pero esta vez en la mansión de los Malley, donde habían estado bebiendo. Blanche dijo que James estaba muy interesado en la señorita Kramer y le pidió a ella y a Walter que le ayudaran a convencerla de pasar la noche con él. Añadió que el señor Edward Malley estaba fuera y tenían la propiedad para ellos solos. Blanche dijo que fue a una habitación con Walter y James llevó a la señorita Kramer a otra habitación. Sin embargo, la señorita Kramer no fue voluntariamente y la señorita Douglas dijo que la escuchó gritar. También dijo que cuando regresó a Nueva York, dos caballeros, uno de los cuales creía que era el hermano del señor Edward Malley, la visitaron y ofrecieron pagar su viaje a Europa hasta que todo este asunto hubiera terminado. Cuando se le preguntó si había visto a la señorita Kramer después del jueves 4 de agosto, respondió que no. Fue arrestada y acusada de perjurio. En otro extraño giro de los acontecimientos, el análisis químico de los órganos de la señorita Kramer reveló rastros de arsénico. Se sabía que algunas jóvenes de la época ingerían arsénico y se lo frotaban en la cara, ya que creían que mejoraba su tez. Sin embargo, se encontró demasiado arsénico para que este fuera el caso. Las indicaciones mostraron que una cantidad mucho mayor debió haber sido ingerida antes de su muerte. El 15 de agosto, James y Walter Malley fueron arrestados por el asesinato de la señorita Jenny Kramer. Mientras esperaba el juicio, el señor Walter Malley compuso un vals llamado Bajo los Olmos, que más tarde se publicó y vendió como partitura musical. El juicio se fijó para el 25 de abril y a los tres acusados se les unificaron los cargos en asesinato en primer grado. Sin embargo, la selección del jurado resultó difícil, ya que parecía que todos en New Haven estaban al tanto del caso, y ya habían formado su propia opinión sobre si los acusados eran culpables o inocentes. Se acordó que el cuerpo debería ser exhumado para que se pudiera realizar una autopsia completa y determinar exactamente cuánto arsénico se había ingerido. La defensa afirmó que Jenny era como muchas otras jóvenes en la última parte del siglo XIX y tragaba pequeñas cantidades de la sustancia y se la frotaba en la cara para mejorar su tez. La segunda autopsia encontró muy poco arsénico en sus huesos, lo que descartó la teoría de la defensa. Los periódicos informaban diariamente sobre el caso. El hijo y sobrino de una de las familias más ricas de la zona que habían sido acusados de asesinato, junto con su amiga dama que conocieron en un burdel, era una historia que fascinaba al público. Se publicó un folleto describiendo el caso y tuvo que ser reimpreso cuando se vendieron todas las copias. Sin embargo, se creía que la familia Malley había comprado la mayoría de ellos. Los tres acusados se declararon no culpables y dijeron que no habían visto a la señorita Kramer después del jueves, el 4 de agosto. Los testigos de la acusación que habían dicho a la policía y en algunos casos testificado en la investigación que habían visto a James y Walter Malley junto con Blanche Douglas con la señorita Kramer el jueves 4 y viernes 5 de agosto, de repente creyeron que podrían haberse equivocado. Una señora que vivía cerca de la casa Elliot le dijo al tribunal que había visto a los tres acusados junto con la señorita Kramer el jueves. Otro testigo dijo que había visto tanto a la señorita Douglas como a la señorita Kramer tomando un refrigerio juntas el jueves por la noche. La defensa llamó a su propio experto médico al estrado de los testigos. Intentó desacreditar el informe de la autopsia. Discutió los hallazgos de que ella había sido agredida antes de su muerte y dijo que la cantidad de arsénico encontrada indicaría que lo usaba con más frecuencia de lo que se había sugerido.
El abogado defensor dijo que no se podía descartar que la señorita Kramer hubiera tomado su propia vida y que entre todas las pruebas científicas que se habían presentado, la posibilidad de que simplemente se hubiera ahogado fue muy pasada por alto. También afirmaron que si ella hubiera muerto por envenenamiento con arsénico, no se había presentado ninguna prueba que sugiriera que los acusados se lo habían dado. El 30 de junio de 1882, el jurado fue enviado a deliberar. El juez les instruyó que debían decidir si James Malley, Walter Malley y Blanche Douglas habían matado a la señorita Jenny Kramer envenenándola con arsénico. Reiteró que los acusados no estaban siendo juzgados por nada más. Con los testimonios de los testigos siendo algo contradictorios y gran parte de la evidencia siendo circunstancial, al jurado solo le tomó 1 hora emitir un veredicto de no culpable. El señor Jacob Kramer, padre de Jenny Kramer, quedó traumatizado por la pérdida de su hija. Estaba tan afligido por lo que consideraba un fracaso del sistema de justicia que se quitó la vida antes de que el juicio realmente terminara. La pérdida también tuvo un efecto devastador en su esposa Christina, tanto que se quitó la vida ahorcándose en julio de 1891. Después del juicio, los Malleys permanecieron en gran medida sin afectarse. Organizaron una gran fiesta para celebrar el veredicto, lo cual fue ampliamente criticado por la prensa y el público. Parecía que muchos en New Haven creían que James y Walter se habían salido con la suya en un asesinato, pero a pesar de esto, el negocio del señor Edward Malley continuó prosperando. Finalmente cerró sus puertas un siglo después, en 1980. Walter Malley y Blanche Douglas mantuvieron contacto. Finalmente se casó con una dama llamada Anna Madden, quien muchos creían que era Blanche Douglas. Las circunstancias que llevaron a la muerte de la hermosa Jenny Kramer nunca se resolvieron y hasta el día de hoy nunca se ha determinado la manera en que encontró su muerte. Me gustaría agradecer enormemente a Briefcase por permitirme narrar este crimen histórico en su canal. Mi canal se llama Perfiles de Historia y sería genial si pudieras echarle un vistazo. Hay un enlace abajo. Briefcase regresará la próxima semana.